Ramiro, está escribiendo para mí. No, no. Hola, ¿se me escucha? No. No sé si alguien de técnica le puede dar alguna orientación, si no alguno de los compañeros que lo cubrir. No sé si son los auriculares, porque ayer estuvimos bárbaro y hace un ratito te escuchamos bien, Ramiro. Sí, quizás hace rato no utilizó los auriculares y se le escuchaba bien, no sé si puede hacer lo mismo, quizás. Hola, hola. Se escucha. Ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Se escucha? Ay, no, ya no se escucha. Hola. A ver ahí, Hola, muy buenos días a ahí todos. perfecto. Perfecto. No te alejes, no te alejes. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. De 10. Bueno. ¿Empezamos? No te alejes, mantenés cerca el micrófono. Ahí está. Empezamos. Ahí está. Fuerte y claro, sí. Bueno. Bienvenido a todos los... bienvenido a todas las personas, todo el público en general que está por medio de las redes sociales, viéndonos por medio de la plataforma Meet. El Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy le da la bienvenida a este ciclo de encuentros virtuales denominado Promo 2020 Diseña tu futuro. Este es un espacio de articulación entre diferentes áreas del Ministerio de Educación de la provincia, como ser la Secretaría de Gestión, Secretaría de Equidad Educativa, Secretaría de Calidad e Innovación. Está diseñado para el acompañamiento a los estudiantes de la promoción 2020, como una invitación a explorar, buscar, reflexionar, para poder descubrir opiniones que no se conocían, identificar intereses, delinear desde lo que somos y podemos ser, un hacer en términos de trabajo y o estudio, a cabo y llevar a cabo diferentes proyectos de vida. Buscamos que ustedes reflexionen con lo que los conferencistas le ofrecen y habilitar la posibilidad de pensar en la construcción de su proyecto de vida a partir de la escucha, de la espera, de la elaboración y elección de vida. Amablemente le pedimos a todos ustedes que nos están siguiendo por el Meet que silencien los micrófonos, que escriban las preguntas que puedan surgir en el chat y que levanten la mano para participar si es que el diferente quiere hablar con las personas. A quienes estén presentes por medio del YouTube, tienen disponible el chat para realizar comentarios, preguntas sobre el tema. Y a todos los participantes, al ingresar, le pedimos y le solicitamos, por favor, que envíen un mensaje consignando nombre y apellido, la escuela y la región. Antes de comenzar, le queremos agradecer muy en especial a la Asociación Conciencia, sin cuyo invalorable aporte y generosidad este encuentro no sería posible. La Asociación Conciencia es una organización partidaria y sin fines de lucro, que desde hace más de 38 años trabaja para formar ciudadanos comprometidos que puedan transformar la realidad en la que vivimos.
con capacidad de decidir y voluntad de participar. Trabajar a favor de la equidad en las oportunidades desde 4 ejes, como ser comunidad, participación, empleabilidad y sustentabilidad. Con sedes en todo el país y presencia en nuestra provincia con diferentes programas, llegando a todas las comunidades, niños, niñas, adolescentes, adultos, docentes y referentes institucionales. En el NOA, el programa de referencia es para la prevención y la contribución para la erradicación progresiva del trabajo infantil en las zonas rurales de Salta y Jujuy. Gracias a Asociación Conciencia por hacer posible este espacio. En esta mañana de miércoles tenemos la oportunidad de compartir tenemos el honor de compartir con el licenciado en psicología Sergio Rascobán. Muy buenos días, licenciado. Gracias. Buenos días a todos, a todas. ¿Cómo están? Espero que bien. Muy bien. Estamos acá, por lo menos estamos acá, digamos, ¿no? No es poco estar acá. Así que bueno, contame cómo tenían pensado armar el momento. Muy bien. En esta jornada vamos a compartir con compañeros de instituciones educativas de distintos puntos de la provincia y vamos a abordar 4 ejes muy en particular que van a estar a cargo, bueno, de mis compañeros y mío también. Así que le cedo la palabra a mi compañero José para abordar el primer eje y empezar esta hermosa jornada. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Ramiro. Buenos días, licenciado. Mi primer eje se denomina lo personal, en lo que se basa la persona, lo personal y lo familiar. Los problemas que uno tiene, que obtiene y los pensamientos que tiene que tener al momento de elegir una carrera. Qué buena pregunta. El primer concepto que me gustaría saber es: tengo miedo de terminar de estudiar y no conseguir trabajo. En esa situación, ¿qué es lo que debería hacer para no ahogarme en los pensamientos? Bueno, a ver, primero contarles que estamos viviendo, ya saben, ¿no? Es una situación totalmente atípica, difícil, y bueno, a la dificultad habitual que tiene terminar la escuela y encarar proyectos futuros, se les superponen las condiciones en las que ustedes tienen que tomar esta decisión. Quiero decir, no es que solo ustedes están en situación de alguna manera problemática al terminar la escuela secundaria, sino que en general todos los jóvenes que terminan la escuela se enfrentan con situaciones problemáticas. Y digo situaciones problemáticas porque elegir es un problema. Independientemente que ese problema para algunos sea resuelto con más facilidad, en algunos casos con más dificultad, es problema o es problemático. Y la cualidad de lo problemático tiene que ver con que cuando uno elige cualquier cosa que vayamos a elegir, lo que acontece es que estamos descartando, y que estamos descartando mucho más de lo que estamos tomando. Esa situación hace que elegir sea problemática para el ser humano. Y algunos suelen convivir con esa característica de mejor modo y otros no. Es decir, algunos logran engancharse, entusiasmarse con lo que van a tomar y entonces padecen poco que dejan porque están más entusiasmados, insisto, con lo que toman. Bueno, en otros casos es a la inversa, ¿no? La variedad de modos de lidiar con esto problemático es diversa, pero para todos lo es por esta cuestión. Entonces, elegir hacer algo después de la escuela tiene esta particularidad,
que uno se enfrenta con cómo hago para elegir eso y que eso que vaya a elegir de algún modo resulte satisfactorio para mi vida, ¿no? Entonces, ahí nos topamos con los factores que intervienen a la hora de elegir. Y vos decías, José, lo personal. Lo personal quiere decir cada uno de nosotros, con nuestra propia historia, con nuestro recorrido, con lo que hicimos, con la forma que tuvimos de hacer lo que hicimos hasta aquí, nos enfrentamos por primera vez en la vida, ustedes, yo ya hace años que me enfrenté con eso, con esta situación de tener que elegir. ¿Por qué digo tener que elegir? Porque no hay chances de eludir la situación de elegir. Es decir, al terminar la escuela no se puede no elegir. Todos tienen que elegir hacer algo. Ese algo puede ser diferente. De hecho, decía Ramiro al principio, el estudio y o trabajo, es decir, elegir un estudio o un trabajo, o elegir un estudio y un trabajo, suele ser la elección más habitual. ¿Por qué? Porque si en esta sociedad no estudiamos ni trabajamos, estamos en problemas. Entonces, bueno, es esperable que uno al terminar la escuela elija estudiar y trabajar o estudiar o trabajar. Pero no solamente eso, digamos, uno no podría decir que se reduce a eso. En todo caso, lo que puede decir es que elegir estudiar y trabajar tiene que ver con la posibilidad de tener como un lugar más integrado a la vida social que se organiza alrededor del estudio y del trabajo. Ahora, tener miedo a elegir y conseguir trabajo, bueno, después están todas las vicisitudes que existen con lo que uno va a elegir. ¿Cómo cursa este proceso? En el sentido, ¿con qué cosas convive este proceso de elegir? Y convive con distintas cosas. Cuando digo cosas, es distintas sensaciones. Puede ser ansiedad por terminar y empezar otra cosa, angustia por terminar, entusiasmo por arrancar, tristeza bueno, miedo. No hay una única forma de vivir este tiempo, son las formas que cada uno de ustedes lo va viviendo, y todas esas formas son formas posibles, son formas esperables y son formas que no tienen que ver con ninguna patología, en el sentido de que no hay una forma saludable y otra no. Cada uno lo vive como puede y como le sale. En todo caso, lo que podemos hacer es que cuando no lo vivimos muy bien, es cómo podemos encontrar formas de tramitar ese malestar con el que cursamos cierto tipo de experiencia en la vida, como puede ser esta de elegir qué hacer. Entonces, yo inicialmente diría, José, que como punto de partida para este encuentro, que no tenemos garantías. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr que no hay garantía respecto a eso? De poder elegir algo que me dé seguridad en lo que vaya a lograr, no hay garantías, y entonces es reconocer la falta de garantías porque nadie lo tiene garantizado. Y entonces sí poder pensar qué cosas puedo encarar para tratar de que eso que vaya a elegir vaya encaminándose en la dirección que yo quiero darle a mi elección. Eso es un trabajo de cada uno, ¿no? De cada uno, de poder pensar sobre sus propios valores y sus propias cualidades y sus propias características, que no siempre son iguales que los valores sociales en la sociedad que vivimos, que por ahí se espera que hagamos algunas cosas y que por ahí nosotros
no vamos en esa misma dirección. Y entonces es habilitarnos para que cada uno pueda encontrar su propio camino desde sus propios valores y con todos los factores que intervienen a la hora de elegir. El personal, que decías vos, José, es uno de esos aspectos que intervienen en la elección, que es nuestra historia, lo que venimos siendo. Fíjate que digo lo que venimos siendo y no digo lo que soy, porque decir lo que soy es que cada uno de nosotros se considere como alguien terminado. Soy esto. En realidad vamos siendo. Y entonces cada uno de ustedes, que está terminando la escuela, lo que puede registrar es cómo viene siendo hasta aquí, que no es lo mismo que lo que va a seguir siendo el resto de su vida. Dicho de otra manera, y doy lugar a otra pregunta. Si yo vengo, por ejemplo, con dificultades académicas en alguna materia y registro esas dificultades académicas hasta aquí, no quiere decir que esas dificultades se repitan por el resto de mi vida, quiere decir que hasta aquí he tenido dificultades con tal materia y que si quiero encontrar formas de mejorarlas, de resolverlas, bueno, será cuestión de qué cosas tendré que poner en juego para que eso no se repita. Quiero decir entonces que todos nosotros estamos abiertos a seguir construyéndonos a lo largo de la vida. Por supuesto, ustedes tienen toda esa posibilidad, porque son jóvenes, los que somos más grandes, seguimos estando abiertos a seguir construyendo nuestra vida, pero bueno, ustedes tienen por delante justamente todo lo que pueden llegar a querer hacer con todos los condicionantes existentes en las sociedades en las que vivimos. Y parte de lo que me parece importante reconocer es que lo que ustedes van a elegir, si bien son caminos personales, también se hacen en condiciones históricas determinadas. Y en este momento particular, no podemos dejar de hablar de las condiciones históricas de sociedades muy desiguales, como las que nos toca vivir en Argentina, en Latinoamérica y en parte del mundo, sino además en tiempos de pandemia. Bien, muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿qué me recomendaría hacer para poder elegir una carrera universitaria frente a tantas dudas que tengo? Bueno, la tentación, el tema de la recomendación siempre es una tentación para los que trabajamos en este lugar, que nos ofrecemos a la sociedad como profesionales de la orientación vocacional. Entonces, la tentación es mutua. La tentación es del que nos consulta, sea en la escuela o sea en otro ámbito, nos consulta. La tentación de que consulta es que el otro, en este caso profesional, tenga una respuesta. Y la tentación del profesional es justamente dar esa respuesta. Y yo creo que no hay tales recomendaciones. Lo que hay es invitación a pensar, ¿no? ¿Qué podemos pensar sobre estas cosas? ¿Cómo puedo pensar sobre las dudas a la hora de elegir y cómo convivir con esas dudas? Yo lo primero que diría es, ¿por qué no dudar? ¿Por qué la duda sería algo negativo? ¿Por qué la duda sería algo que tenemos que erradicar? Yo creo que la duda forma parte de las expresiones que tenemos respecto de convivir justamente con la incerteza. Porque José y todos y todas que están escuchando, no hay certezas. No hay certeza. O sea, nuestra condición humana es justamente convivir con las incertezas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que haya sociedades que van organizando mejor esas incertezas propias del humano, tratando de organizarnos una vida con más certidumbre. Eso es real. O sea, hay sociedades
que por sus maneras de organizarse y las condiciones de vida, pensemos en las condiciones materiales primero, que son las que nos permiten estar vivos, pero después otras condiciones más culturales o simbólicas, como se quiere decir, es decir, que también hacen a nuestra vida. Bueno, las sociedades se encargan de darnos como ciertos andamios en los que nos vamos sosteniendo para poder vivir nuestra vida, pero no deja de ser también que esos andamios son los que nos sostienen a lo largo de ese recorrido. El problema es caer que esos andamios que nos van sosteniendo pueden borrar las dudas, o pueden borrar las incertezas, y lo tenemos que hacer cargo todos, ustedes que están en situación de elegir, que es mucho más saludable, me parece, reconocer que no podemos tener todo bajo control, que tenemos que aprender a convivir con que hay cosas que no podemos terminar de manejar, y eso no nos impide tratar de pensar sobre distintos factores que podemos tener en cuenta a la hora de elegir, y tratar de organizar una elección, yo diría que nos calce mejor. Hay elecciones que nos calzan mejor que otras, lo cual no quiere decir que haya, como escucho muchas veces, elecciones correctas o incorrectas. Uy, me equivoqué no sé si se trata de equivocación, se trata de que cuando uno elige, asume una apuesta. Apuesto a esto, lo que se espera es que la elección uno la pueda elaborar lo más posible. Eso es lo que podemos hacer en encuentros como este y en los que ustedes puedan tener después con sus grupos, es tratar de elaborar del mejor modo posible aquello que van a elegir, que es una forma de mitigar un poco esas dudas. Es decir, si yo logro organizar, pensar sobre ciertos temas y organizar esa decisión, probablemente la duda tenga un asedio menor, porque de algún modo me voy convenciendo más de aquello que voy a elegir, ¿sí? Entonces, convencerme más no quiere decir que yo tenga la absoluta seguridad, porque eso es una fantasía que nos hace bastante daño. Creer que podemos tener una seguridad y que esa seguridad sea absoluta. Más bien tenemos que aprender a convivir con que las cosas son de una manera, pero también pueden ser de otra. Yo puedo elegir una carrera, pero también puedo elegir otra. Esta idea de hay una carrera para cada persona es una idea que es bastante perjudicial, nos hace bastante mal, de creer que efectivamente todos nacimos para estudiar una carrera o todos nacimos para trabajar de algo. No, lamentablemente, si alguien cree eso, yo vengo a decirles que no es así. Y que solo tienen que corroborarlo diciendo cómo alguien podría tener vocación, palabra que también habrán escuchado muchas veces, para una carrera cuando esa carrera no existía. Es como decir, yo nací para ser diseñador de videojuegos, cuando ni siquiera las computadoras existían. Entonces, uno no nace para eso. Uno se va haciendo en función también de la época en que nos toca vivir. Entonces, no hay recomendaciones, José, lo que hay son invitaciones a pensar sobre estas cosas y hacernos cargo de aquello sobre lo que podemos saber y también saber que hay cosas que no podemos saber, que nuestra capacidad de saber es una capacidad limitada, que nuestro conocimiento consciente sobre lo que somos es uno de los conocimientos posibles, pero no el único. Y entonces tenemos que aprender a convivir con esto, y repito, diciendo que hay mucho que podemos hacer, que podemos tratar de
convencernos lo más posible en lo que vamos a elegir y en la apuesta que vamos a encarar en esa elección. Y el convencimiento, me parece, que sí es importante, sea un convencimiento no engañoso. Lo que yo escucho habitualmente son argumentos que son muy interesantes, como se dice ahora, políticamente correctos, pero que en realidad no representan el sentir genuino de la persona que va a elegir, sino que se presenta para ser aceptado, pero que encubre otras ideas que no termina de poder expresarlas. Entonces, es más fácil convencerse cuando uno se reconoce en esa elección y trata de no recurrir a mecanismos o a maniobras engañosas que pueden caerle bien al otro, pero que no dan cuenta de lo que uno efectivamente quiere. Bien, muchas gracias. Por último, la última pregunta que me queda es, en algunas ocasiones no encontramos una forma académica que nos plazca y surge la posibilidad de irnos de la provincia, teniendo en cuenta todo lo que implica el a estudiar en otro lado. ¿Cuál sería la mejor opción para mí y como estudiante, cómo debería afrontar esa situación? Vos fíjate, ¿no? José, vuelve a aparecer ¿cuál es la mejor? ¿No? Como vos me preguntás a mí, como yo tendría que decirte a vos, a quien estoy conociendo ahora, ¿cuál es la mejor solución para este problema, Sergio? Y yo debería decirte con toda honestidad, ¿y yo qué sé? Ahora, no queda bien para un profesional con una larga historia trabajando en un área decir, yo no sé. Pero la verdad es que yo no sé cuál es la mejor opción. Lo que sí digo es, podemos pensar, en lugar de transferir esa inquietud y esa pregunta al otro para que el otro diga cuál es la mejor opción, es compartir con el otro, en este caso conmigo, esa inquietud o esa duda de cuáles serán las mejores opciones si quiero estudiar algo que no está en mi provincia, y entonces, de mi parte, decir, bueno, empecemos a pensar sobre eso. A ver, primero, es habitual, históricamente, que jóvenes de muchas provincias decidan migrar hacia otras localidades donde existen instituciones con más historia, con más reconocimiento social, y entonces uno, o porque no hay, a ver, uno se puede ir de la provincia a estudiar a una universidad de las más reconocidas, siempre entre comillas eso, porque me parece que merece también de construir, o sea, desarmar esas ideas de cuáles son las más prestigiosas, cuáles son las más reconocidas. Porque también, digámoslo, hay intereses que hacen suponer que tal institución es más reconocida que otra. Y todos estos temas son temas de debate. No hay alguien que tenga la verdad de... Sí hay ranking, ¿no? Pero también esos rankings que se arman son rankings organizados por ciertas instituciones que tienen sus intereses también. Con lo cual, digo, cada uno deberá pensar ahí qué se le juega a la hora de pensar emigrar de su casa e ir a otro lugar a estudiar alguna carrera que, repito, o no está en la provincia, o estando en la provincia creo que se estudiaría mejor en otro lugar. Bueno, también digámoslo, José, esto forma parte del pensamiento de algunos jóvenes con condiciones materiales para poder hacer eso. O sea, eso forma parte de un sector bastante pequeño de la población juvenil de la provincia que no tiene ninguna posibilidad de emigrar a otro lugar a estudiar porque no tiene condiciones económicas para hacerlo. Entonces,
Si bien hay una tradición importante de jóvenes que se fueron de Jujuy a otros lugares, son los jóvenes que tradicionalmente pertenecían a familias que terminaban la escuela secundaria. Pero hoy la situación es bastante distinta. Hoy la escuela secundaria se ha hecho mucho más masiva y estudian en la escuela y terminan la escuela poblaciones que tienen muy pocas posibilidades para encarar procesos de migración. Con lo cual no entra dentro de las inquietudes este problema que sí lo tienen un sector determinado de los jóvenes que están terminando. Ahora, a la hora de pensar estas posibilidades, bueno, se trata de que cada uno ponga en juego los distintos elementos que podrían darse en esa búsqueda. Uno podría decir, ¿y está mal que alguien se vaya? No, no está mal, ¿cómo va a estar mal? El tema es, por ejemplo, si esa búsqueda de irme a otro lugar tiene que ver más con mi búsqueda personal, si es mi familia, que históricamente los integrantes de mi familia se fueron a otro lugar, entonces yo también tengo que irme. Yo recibo consultas aquí en Buenos Aires de chicos que vienen a estudiar aquí, que bueno, que decidieron estudiar en alguna universidad aquí de la Ciudad de Buenos Aires, pero que no fueron decisiones propias, fueron aceptaciones de decisiones de otros y que después tienen sus efectos cuando uno empieza un trayecto educativo a nivel superior en una carrera universitaria. Por eso digo en algún punto que si bien ahora donde están ustedes que están terminando la escuela, pareciera que lo más importante y lo más sensible es qué elijo, yo podría decirle que lo más importante no es tanto qué elijo, sino cómo sostengo lo que elijo. Porque ahí es donde se juegan las cosas, ¿no? Y yo creo que es más fácil sostener lo que uno eligió cuando lo que eligió responde de alguna manera a cierto nivel de elaboración de las cosas que están en juego a la hora de elegir. Entonces, corriéndome de qué es lo mejor, digo, será lo mejor para cada uno cuando cada uno se disponga en serio, y no en chiste, digo, y no en ficción, haciendo como que estoy pensando algo cuando en realidad no estoy pensando nada. Eso es un chiste. Eso es la ficción de creer que estoy eligiendo cuando en rigor estoy reproduciendo la expectativa de otro, lo que otro espera que yo haga. Ahora, de ahí en más, si cada uno se conecta con sus propias condiciones materiales y sus expectativas y cree que lo mejor puede ser estudiar en esta institución o en esta otra, bueno, entonces seguramente habrá más chances de que esa elección sea vivida como una elección satisfactoria. Cuando no es así, y bueno, se entra en crisis con mayor posibilidad. Bien, muchas gracias, licenciado, por responder mis preguntas y las dudas, inquietudes que tuve. Eso sería todo en lo parte personal y familiar. Muchas gracias. Bien. Sí, decirte, José, que por supuesto vos lo sabés, pero por ahí los que están escuchando no, que son las preguntas de José, pero José está acá oficiando como de portavoz de un conjunto de compañeras y compañeros que intercambiando sobre esta problemática, construyeron estas preguntas en torno al eje que José denominaba lo personal que se juega en la elección. Así que agradecerte a vos, José, y en tu nombre a todos los chicos y chicas que estuvieron charlando contigo para hacerme estas preguntas. Sí, justamente la última pregunta que hice fue relacionada a muchos chicos que tuvieron esa inquietud y esa duda. Así que traté de meter todo en una sola pregunta para responder. Creo que estuvo más que claro. Bueno. Muchas gracias. A vos. Bueno, Ramiro. muchas gracias, José. Sí. Dale. No, está bien.
Bueno, también avisarle que estamos compartiendo este espacio con jóvenes de Abrapampa, jóvenes de La Quiaca, Perico, Alto Comedero, San Salvador, Palpalá, Yala, Ledesma, Río Blanco, Purmamarca, hasta de Buenos Aires, Busasco y Río Negro. Nos están viendo desde Dale. otro punto del país. Ahora pasamos con el siguiente eje, que sería intereses y gustos, y le doy la palabra a mi compañera Gisela. Bien, buenos días. Le voy a pasar mi primera pregunta, que es teniendo en cuenta que muchas veces sentimos que lo que ahora nos gusta puede llegar a cambiar a medida que pasa el tiempo. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para que lo que elija, para saber si lo que elijo es lo que realmente me gusta y me va a seguir gustando? Ujú. Bien, excelente la pregunta. La primera reflexión que se me ocurre es qué caprichosa que es nuestra cultura, ¿no? Que nos hace pensar así, que algo nos tiene que gustar hoy y nos tiene que seguir gustando por siempre, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque vos lo decís, Gisela, pero no es una pregunta que se reduzca o se recorte a tu tema personal. Es algo que vos compartiste con otros y aparece como preocupación. Primero, cómo hago para saber lo que me gusta? Y después, ¿cómo hago para que esto que me gusta me siga gustando? Yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué lo que me gusta hoy me debería seguir gustando por el resto de mi vida? Hay algo que nos viene como heredado de nuestra cultura, donde uno tiene que vivir la vida con esa certeza de saber y además con la idea de una vez y para siempre. Es curioso porque vos sabés, Gisela, como todos los que están escuchando, que en la sociedad que vivimos hoy, las cosas cada vez son menos de una vez y para siempre, ¿no? Y por ahí es saludable que sea así. Quiero decir, no es una invitación a cambiar permanentemente, no es una invitación a elegir y a dejar, sino es el reconocimiento de que esto puede ocurrir, lo cual no quiere decir que ocurra con todas las personas del mismo modo. Pero lo primero es darnos un lugar para que esto ocurra, no para evitar que ocurra, para que esto ocurra, o sea, abrirnos a la eventualidad que puede ocurrir, que no es lo mismo que decir que necesariamente va a ocurrir. Quiero decir, si alguien elige un compañero, una compañera, para construir una relación amorosa, y ese compañero y compañera convive, comparte toda su trayectoria de vida, y eso es vivido saludablemente, bueno, ¿por qué habría que responder al imperativo de que hay que cambiar, que lo que es bueno es cambiar, ¿no? Entonces, los imperativos no son demasiado saludables en ningún caso, ni por la afirmativa ni por la negativa, ni el imperativo de que tenés que hacer esto o no tenés que hacer esto otro. Más bien es permitirnos conectarnos con lo que nos pasa. Ahora, ¿cómo hacemos para saber lo que nos gusta? Bueno, yo quiero decirles que en este campo, en esta disciplina para algunos llamada orientación vocacional, hay quienes creyeron de que pueden a través de algunas pruebas, llamada test, que muchos de ustedes por ahí los han hecho, algunos de carácter online, que pareciera que creyeran que uno puede reconocer los intereses a través de poner flechitas, poner crucecitas, escribir algunas cosas y que de esa manera va a saber lo que le gusta. Bueno, son formas, en algunos casos muy refinadas, se fueron como haciendo cada vez más instrumentos de este tipo, hay gente estudiando y poniendo mucha energía, con seriedad para hacerlo, pero la realidad es que por más tecnología que se desarrolle,
hay algo que no se termina como de aprender, de agarrar, de tomar. Entonces, podemos hacer muchas cosas sin necesidad de recurrir a estas pruebas, podemos hacer muchas cosas para tratar de registrar lo que nos gusta. Podemos reconocernos en nuestra historia personal, en todo lo que hicimos, en lo que hacemos cotidianamente. Por ejemplo, una forma me parece bastante interesante es que cada uno pueda revisar qué hace cuando no tiene obligaciones, ¿no? ¿En qué utiliza su tiempo de manera así espontánea? Si entro a alguna aplicación, si consumo algún tipo de serie, qué tipo de serie, si estoy viendo videos, si hago tal actividad, bueno, por supuesto que todo eso hoy, en tiempo de pandemia, tiene sus particularidades, pero me parece que es tratar de reconocernos en esa historia, en lo que hacemos, y también en la capacidad que podemos desarrollar de abrirnos al conocimiento muy amplio de actividades que hay para hacer en la vida. Porque, digamos, yo no podría decir si me gusta hacer algo si nunca tuve contacto con eso. Entonces, yo creo, y la escuela tiene responsabilidad en eso, que en la medida que podamos abrir nuestro panorama y el abanico de actividades que hay para hacer, podré descubrir algún gusto que hoy no lo tengo porque nunca tuve oportunidad de tomar contacto con eso. Entonces, los gustos también, los gustos y los intereses tienen que ver también con las posibilidades que hemos tenido de tener una vida más rica en términos de variedad. Ejemplo, si yo como ravioles con tuco todos los domingos y digo, lo que más me gusta son los ravioles con tuco, porque aparte de ravioles con tuco, como asado o como papas fritas, y ahí se termina la variedad de mi menú, bueno, yo digo que me gusta eso porque lo que conozco queda limitado a eso. En la medida que yo tenga la posibilidad de abrirme a todo el arte de la cocina y la variedad, que hoy además está de moda, ¿no? Porque se ven en los programas de la tele, muchas cosas de cocina. Bueno, si yo tengo oportunidad de abrir ese abanico a más posibilidades, seguramente voy a reconocer más gustos de los que creo tener. Entonces, hay algo dinámico en eso. No es estático, no es de hoy y para siempre. Es dinámico. Y en la medida en que yo vaya conectándome con la dinámica de la vida, voy a ir descubriendo nuevos intereses. Eso no quiere decir que yo cambie de carrera cada vez que aparece un interés nuevo. Yo puedo convivir con nuevos intereses a pesar de que la carrera que elegí responde a un interés y armé un recorrido profesional en torno a lo que me gusta. Yo en lo personal, que elegí ser psicólogo, primero elegí ser maestro, después ser psicólogo, no podría decir que lo único que me gusta es la educación o la psicología. No es así, me gustan muchísimas otras cosas. Lo cual no quiere decir que yo fui cambiando de profesión. Podría haberlo hecho, como le ocurrió a algunos. Y a la hora de elegir, vengamos, están los gustos, y a la hora de ejercer las profesiones también, están los gustos, y hay otros factores que también inciden, aparte de los gustos, a la hora de elegir. Paso con la siguiente pregunta que está relacionada, bueno, también con los gustos y los intereses. Muchos chicos suelen decir que no saben qué quieren ser porque no les interesa nada en específico. ¿Qué puedo hacer si ninguna carrera o trabajo me llama la atención? Sí. ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿No? A veces estaría bueno distinguir un poco lo que hago de lo que soy, ¿no? Es cierto que cierto tipo de actividades
nos hacen decir que somos lo que hacemos. Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿qué haces? Y yo no digo, hago psicología. Yo respondo, casi sin quererlo, yo soy psicólogo, digo. Entonces el ser y el hacer a veces ahí se confunden. Y creo que estaría bueno diferenciarlo, porque a veces nos trae problemas. Supongamos que un psicólogo además sea baterista de una banda de rock, y entonces le preguntan, ¿vos qué haces? Y yo soy, entonces empiezan las complicaciones porque no puede definirse de lo que supuestamente se espera una definición bajo la lógica de lo uno. Uno tiene que definirse por una única actividad. Y lo cierto es que podemos hacer varias actividades. Y también puede pasarnos esto que vos decís, Gisela, que sintamos que nada nos gusta. Cuando uno dice nada me gusta, yo que escucho eso, diría, lo primero que diría es, ¿qué me está diciendo este fulano o esta fulana cuando dice que nada me gusta? Lo primero que haría es sospechar de eso que me está diciendo. Porque lo que creo, como primer intuición, es que cuando alguien dice no me gusta nada, es no me gusta nada de lo que a vos te gustaría que a mí me gustara. Un trabalenguas. No me gusta nada de lo que vos esperás que a mí me guste. De eso que vos esperás, nada me gusta. Porque a veces se juega también cierta posición resistencial, si se quiere, o sea, resisto a la oferta de lo que hay para hacer, resisto a esta sociedad en la que vivo, a estas imposiciones que tengo, y entonces una manera, a veces, no digo que esa sea una única explicación, pero digo a veces, no me gusta nada podría ser, fíjense que digo podría ser, una forma de expresar algún descontento respecto de cierto estado de cosas y alguna dificultad para poder encontrar algo en ese malestar con el que vivo, encontrar algo que me entusiasme. Entonces, más que los profes o los psicólogos nos transformemos en entusiasmadores, como diciendo, ¿pero cómo? Gisela, no te gusta nada, no puede ser, sí, te tiene que gustar, porque la vida, y empezar como a tratar de esperanzarte con la vida, más bien es, che, hablemos sobre esto, Gisela, a ver, trata de compartir conmigo, ¿qué es esto de que nada me gusta? Vamos a ver si, charlando y jugando con las palabras, podemos desarmar un poquito esa idea tan sólida, tan cerrada, tan fuerte, de que efectivamente nada me gusta. Es más, yo apostaría a que algunas cosas sí te gustan, que por ahí esas cosas que te gustan no podrías ligarlas con carreras. Bueno, al mismo tiempo podrías pensar, ¿por qué tendrías que pensar en términos de carreras? Por ahí, lo que vos estás diciendo con el nada es que no querés estudiar una carrera. Bueno, entonces vos tenés ahí que enfrentarte con la situación de si no quiero estudiar una carrera, ¿qué otro camino tengo para poder elegir? Y en todo caso, hacerte cargo de qué implica elegir este camino, por ejemplo, elegir algo que no me da ganas o elegir algo que me da ganas pero que tiene algunas complicaciones, porque las pueden tener. Entonces, se trata que todos puedan no entender tanto lo que dicen cuando dicen algo, sino tratar de abrir preguntas sobre aquello que digo. Esta expresión, no me gusta nada, yo en lugar de escucharla y tratar de motivar al otro a que le empiece a gustar algo, lo que haría es desarmaría esa expresión y trataría de pensar qué dice alguien cuando dice no me gusta nada.
La tercera pregunta se relaciona un poco con la anterior, pero sería lo contrario. En el caso de que sienta que me interesan muchas cosas, y si tengo tantas opciones, ¿cómo hago para elegir? Claro, está muy bien. Y es así. Es un problema cuando percibo que no hay nada, hasta que puedo empezar a reconocer que alguito puede haber, y es un problema también cuando hay mucho. Uno podría decir, ¿es un problema? A ver, en algún sentido sí y en otro no. Yo podría decir, desde lo personal, y esto es una opinión personal, que a mí me resulta muy atractivo y atractivas las personas a las que le gustan muchas cosas. Me seduce esa sensación de decir, qué interesante que es tal o cual persona que tiene esa variedad de inquietudes, de curiosidades, de intereses. Qué copado, qué persona linda, ¿no? Que hay tantas cosas que podés compartir, podés escuchar, podés hacer con tal o con cual. Entonces, lo que para ciertos podría ser un menos, el que a alguien le guste muchas cosas, para mí es un más. Ahora, entiendo lo que vos decís, y lo comparto además, que es problemático eso. O sea, si a mí me gustan la milanesa con papa frita, me gustan los ravioles, me gusta el asado, me gusta la ensalada mixta, me gusta bla, y me gustan todas, y te dicen, che, ¿pero cuál te gusta más? No sé, yo me como todo. Si puedo, me como todo. Bueno, pero no puedes comer todo, porque no te va a caer bien, porque vas a engordar como un chancho, por lo que fuere. Entonces, tenés que elegir. Bueno, en el caso de la comida, habría una posibilidad que uno puede secuenciar. Hoy elijo comer esto, mañana lo otro, ¿no? Y hacer una dieta muy variada. Lo cual no pasa con las carreras. Uno no puede estar eligiendo carrera como elige un plato de comida. ¿Por qué? Porque los efectos de lo que elegimos cuando elegimos una carrera o un laburo, bueno, tienen un efecto posterior que no es el inmediato de lo que pasa cuando uno elige qué película va a ver hoy a la noche o qué plato de comida va a comer ahora al mediodía cuando terminemos esta actividad. Entonces, ahí hay algo que me parece que es poner en consideración qué aspectos de esa variedad de gustos que tengo, qué aspectos voy a poner como privilegiado a la hora de elegir lo que quiero hacer. Es decir, si lo que me gustan son muchas cosas y la sensación es que todo eso me gusta de manera bastante parejita, ¿qué otros aspectos voy a considerar aparte de los gustos para poder elegir lo que quiero hacer? Y entonces en eso pueden entrar otros factores que hacen a una elección. ¿Qué tipo de vida creo que voy a tener si elijo tal o cual actividad? ¿Qué condiciones materiales, económicas voy a tener si elijo tal o cual actividad? Si me interesa algo de el lugar del dinero en mi vida futura o no. Si me interesa las oportunidades laborales que hay para cierto tipo de actividades o no. Es decir, hay actividades que tienen mayor nivel de empleabilidad que otras. Dicho de otra manera, si uno quiere estudiar enfermería o uno quiere estudiar informática, sabe que son dos actividades que en general están muy demandadas en el mercado. Ese podría ser un elemento a considerar. También uno puede decir, sí, hay mucho trabajo para tal actividad, pero la remuneración de ese trabajo no está acorde a mis expectativas. Bueno, son todos elementos que empiezan a jugar a la hora de pensar cómo encaro una elección. Los gustos son unos elementos, yo creo que muy importantes, pero también vale aquel que diga, no me voy a conectar con mis gustos a la hora de elegir, me voy a conectar con lo que yo creo que es más conveniente para mí. Bueno, entonces uno podría decir, ¿pero cómo? No está bien que vos elijas por conveniencia, lo que está bien es que vos elijas por... Bueno, a ver, yo
como profesional que me dedico a acompañar a personas en esto, me corro de ese lugar, de decir si es mejor elegir por esto, por lo otro. Yo lo que invito es a que cada uno y cada una se conecte con los elementos que pone en juego a la hora de elegir y reconozca, o trate de reconocer, qué efectos produce o puede producir elegir desde aquí o elegir desde allá. Bueno, muchas gracias, ¿no? Creo que por ahí con la última era con la que más me identificaba yo a la hora de elegir. Y creo que quedó muy claro. Muchas gracias. Bueno, me alegro, Gisela. Gracias por tus preguntas. Ramiro, ¿cómo seguimos? Muchas gracias, Giselle. Licenciado, ahora me toca a mí, el momento de exponer mi eje. Ok, Y bueno, también por un poquito falta de tiempo, le voy a hacer preguntas puntuales más que nada. dale. Por ejemplo, Vos lo que me estás pidiendo, Ramiro, no, vos no me estás diciendo, te voy a hacer preguntas puntuales, es, Sergio, responde puntualmente también. Te entendí. ah, no, bueno, a ver. Supongamos que hipotéticamente yo ya tengo elegida mi carrera, me basé y como dijo usted, medianamente fijé mi pasado, también mis posibilidades que yo tengo al alcance de la mano también. Eh, pero esta carrera presenta una materia que, por ejemplo, a mí no me identifico o no me llevo bien. Un claro ejemplo, las matemáticas. Creo que acá la mayoría como que le tenemos medio temor. ¿Qué debo hacer o cómo lo puedo afrontar esto para tratar de no decaer en la carrera? Claro, está bueno. De vuelta, Ramiro, ¿qué debo hacer? Yo qué sé qué debo hacer. No debes hacer nada en particular. Podés pensar, ¿qué hago con esto? Bueno, también es corrernos de la ilusión de que porque uno elige algo, todo eso asociado con lo que elige va a estar buenísimo. La verdad que no. La verdad que no. Pero el ejemplo que daba antes de la relación en una relación amorosa con alguien, como si uno elige a alguien al que ama, entonces va a estar todo bien. No, no es así, no va a estar todo bien. Pero por eso no quiere decir que lo deje de amar. Puede ocurrir que lo deje de amar también, pero lo que quiero decir es que si algo no está todo bien, no quiere decir que no ame a esa persona. Si hay alguna materia que no me conecto de manera satisfactoria, o porque no me gusta, o porque me resulta difícil, o por ambas cosas, o por otra, no quiere decir que deje de entusiasmarme la carrera que elegí. Quiere decir que reconozco que ahí tengo una dificultad y que frente a esa dificultad tendré que ver qué formas puedo darme para revisar esa dificultad. Si la dificultad es muy persistente, si la dificultad es muy insistente y el malestar es creciente, bueno, son los momentos donde aparece todo ese combo de cosas como una invitación a decir, che, me parece mejor que revise un poco lo que estoy haciendo, porque vengo conviviendo con esto hace tanto tiempo y el malestar continúa. Qué bien distinto a que la primera vez que me bocharon en un parcial de matemática diga, no me gusta esta carrera. Cuando lo que ocurre es que, bueno, me bocharon por primera vez, no me la banco y entonces no me banco reconocerme en esa frustración y entonces me quiero deshacer rápidamente de lo elegido. Entonces, lo que digo es, no nos apresuremos, tratemos de ir entendiendo de qué se trata eso, así como decíamos con Giselle, a la que rebauticé Gisela, que no me gusta nada, es algo que hay que hacer, que hay que abrirlo para ver de qué se trata. Me pasa algo con una materia, también es de qué se trata eso que me pasa con esa materia, poder entender.
y poder ver si ese árbol me tapa o no me tapa el bosque. Porque, bueno, es una materia dentro de un conjunto de cosas. Y entonces es también correrme de la ilusión que decía al principio, de que si algo me gusta, me tiene que gustar todo. No es así. Puede que ocurra, pero puede que no ocurra. Bien, perfecto. Y la última pregunta. Muchos de nosotros a veces tenemos, bueno, también abarcando el tema de elegir la carrera, muchos de nosotros tenemos a veces duda en elegir la carrera. Por ahí somos buenos en distintas materias, por ejemplo, nos desarrollamos bien en distintos ámbitos. Y nosotros nos ponemos a pensar en qué materia, en qué carrera, perdón, me puede traer una buena refinanciación financiera, o qué carrera me resulta más fácil, o por lo que me apasiona. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué consejo o qué tips nos podría dar, más o menos para orientarnos? Es como que para tener la mirada al horizonte clara. Sí. Bueno, es esta insistencia, ¿no?, de los tips. Pero vos fíjate que vos pedís tips porque la cultura ofrece tips. O sea, vos no pedirías tips si nadie te hubiese ofrecido tips para todas las cosas. Vivimos con la lógica de los tips. Tírame unos puntos que me organicen, digamos. Bueno, yo vuelvo con alguna insistencia, a veces me pongo un poco pesado, lo reconozco, con esta idea de pensar, ¿no? En vez de recurrir a la lógica de los tips, que es, bueno, enumeremos los distintos pasos y las distintas cosas, pensemos sobre esto. Yo lo que te diría es esto, ubicar el desempeño escolar, o sea, registrar, que cada uno de ustedes registre cuál fue el desempeño escolar, me parece que es un ejercicio interesante. Quiere decir que cada uno se puede dar cuenta qué le pasó en su pasaje por la escuela, en cada una de las materias, en otros proyectos escolares que no sean materias, en actividades que hayan participado. Me parece que volver sobre eso es un ejercicio interesante, ¿no? Y ahí descubrir, en ese volver a lo vivido, bueno, facilidades y dificultades, preferencias, actividades más o menos divertidas, en fin, digamos, la valoración que le podamos dar a cada uno de los momentos vividos y de las materias que fueron estudiando. ¿Eso es determinante de? No, para nada. Eso es un insumo que cada uno puede tener para pensar de cara a lo que viene en relación a las carreras existentes. Entonces vos decías, bueno, hay carreras que tiene mayor rentabilidad que otras, o al menos se dice, se escucha que hay carreras con mayor remuneración. Bueno, ese se dice, se escucha, también hay que revisarlo de alguna manera críticamente, es decir, ¿será así? ¿Será así para todos? Bueno, se puede pensar, se puede hablar con profesionales, se puede buscar formas de recuperar información para ver si hay consenso sobre eso o hay diferentes posiciones sobre eso. Y después lo que decía antes, Ramiro, si alguien quiere poner en juego los beneficios económicos de una elección, está muy bien que lo haga. Y está muy bien que reconozca que su elección la quiere hacer desde ahí. Como también está muy bien que alguien diga, no es eso lo prioritario. No quiero elegir desde ahí, quiero elegir desde otro lugar. Quiero elegir algo que me enriquezca, que me permita desarrollarme intelectualmente, que me permita descubrir algo que no existe, que me permita mejorar las condiciones de vida de la sociedad en la que vivimos, que me permita otras cosas que no tienen que ver con ganar guita. Entonces, bueno, cada uno, pero no soy yo el que tiene que decir por dónde va la cosa. Sí decir que puede ir por distintos lados. Si ustedes me preguntan,
Pero bueno, te vas a morir de hambre si haces tal cosa. Yo siempre digo, bueno, hay en el imaginario social, hay cierto tipo de elecciones que están como muy estigmatizadas con esta idea de que me voy a morir de hambre. Y si uno toma en serio esto, va a darse cuenta de que muchas de esas elecciones, no todos viven en una situación de escasez material. No todos se mueren de hambre, digamos. Morir de hambre es una expresión exagerada, ¿no? Obviamente. Pero digamos, hay algunos que lograron armar desde eso cierto tipo de condiciones relativamente satisfactorias para vivir su vida con cierta calidad. O con los derechos que todos tendríamos de vivir una vida con cierto tipo de bienestar, ¿no? Pero bueno, eso también es independiente. Y no hay alguien que pueda decir de carácter definitorio que tal estudio garantice tal cosa y que sin estudiar no se garantice tal otra, porque también digámoslo, si bien está claro de las posibilidades que el estudio abre en términos de empleabilidad y de beneficios económicos, además de todas las otras cosas que aporta estudiar, también es cierto que hay gente que no estudió y que desde el punto de vista de su trabajo y de su dinero está en mejor posición de aquel que estudió. Eso también es así. Entonces, no se trata de inventarnos realidades para que nos conformemos, sino se trata de conectarnos con distintas situaciones en las que se pueden dar las trayectorias de vida. Bien, muchas gracias, licenciado. Pasando al siguiente eje, ya el último, el de proyectar un futuro con mi compañera, con mi compañera Erika. Buen día. Hola, Erika. Bueno, yo más o menos voy a hacer unas preguntas. ¿Cómo podemos enfrentar el futuro debido a que esta pandemia nos ha cambiado la vida? Por ejemplo, había un alumno que dijo que ya tenía todo planeado, planificado, y que debido a esta pandemia se le vino todo abajo. ¿Qué recomendaciones nos daría? Sí. Que no se venga todo abajo. Pero bueno, a ver. Sí, lo dice este compañero y de algún modo nos pasó a todos. Todos teníamos pensado un 2020 distinto. Quiero decir, nadie, creo yo, por ahí, algún que otro visionario sabía que un virus iba a generar una pandemia y que entonces nuestra vida se iba a modificar. Por ahí algunos sí, yo creo que la gran mayoría, la inmensa mayoría, por no decir todos y todas, no nos imaginamos un 2020 como el que estamos viviendo. Como el que hemos vivido hasta aquí y lo que nos resta vivir el poquito tiempo que tenemos hasta que termine. Bueno, eso ha sido de alto impacto para todos, para todas. También debo reconocer que ese impacto no es similar para el pibe o la piba que está cursando segundo año y que va a pasar en el 2021 a tercero, de aquel que empezó la secundaria este año o aquel que está terminando la secundaria este año. Y digo empezar y terminar la secundaria solamente por tomar el ejemplo de que no es lo mismo para alguien que está empezando un proyecto o está terminando un trayecto de lo que fuere, no es lo mismo este año porque impacta de una manera, me parece, mucho más severa. Entonces, me queda claro, he hablado con distintos compañeros y compañeras de Jujuy, de lo que implica terminar la escuela secundaria para los jujeños y jujeñas, de lo que implica la fiesta habitual con 70 años de historia y con la expectativa que supone esperar un año para poder participar de esa fiesta y que de pronto una pandemia te lo impida. Porque es algo no elegido, es algo que irrumpe de una manera inesperada y que nos desacomoda de manera severa
nuestra existencia. Entonces, me parece que lo que podemos hacer es intentar pensar qué tipo de experiencia de cierre podemos tener que no sea la que se ha tenido durante los últimos tantísimos años en la provincia. Insistir en lo que no podemos me parece que es algo que no es saludable cuando reconocemos la imposibilidad de hacerlo. Si hubiere alguna chance de que algo se hiciese, bueno, por ahí sí. Pero pareciera que no. Pareciera que las condiciones de vida que la pandemia impuso impide que podamos estimular la idea de hacer un evento que tiene un alto nivel de peligrosidad y que estamos en tiempos de seguir tratando de cuidarnos cada uno de nosotros y cuidar al otro. Entonces, bueno, no puede no ser triste. No tendríamos que ponerle buena onda a esto, porque es triste. Es triste. Da bronca que no podamos vivir un año como el que esperábamos vivir. Pero al mismo tiempo reconocer que esto nos tocó. Y que esto que nos tocó es diferente a otras cosas que nos tocaron por responsabilidad de los seres humanos. En este caso pareciera que no es responsabilidad de los humanos lo que nos tocó. Sí es responsabilidad de nosotros como seres humanos de ver cómo gestionamos esta dificultad y cómo se la gestiona desde las autoridades que están a cargo del Estado provincial y el Estado nacional, cómo se gestiona este problema. Pero una cosa es gestionar el problema de la pandemia, otra cosa es pensar la pandemia como un imponderable que nos ha modificado nuestras vidas y que requiere de adaptaciones cada vez mayores. Adaptaciones, acomodarnos, que no es lo mismo que someternos. Ojo con esto. Acomodarnos quiere decir tratar de encontrar un lugar dentro de un contexto que nos imponen restricciones a nuestra vida, tal como la veíamos viviendo, y que nos invita de alguna manera a pensar cosas que hasta ahora no hemos pensado. Por ejemplo, yo decía hace un rato con los profes de ustedes, o con colegas psicólogos y psicopedagogos y psicopedagogas, psicólogas, que bueno, no deja de ser una oportunidad la pandemia para revisar qué mundo tenemos. Y es una posibilidad de decir, bueno, aquí venimos viviendo nuestra vida de esta manera, esta vida que venimos viviendo, este mundo en el que estamos, este mundo humano que habita este planeta, puede ser otro, puede ser distinto. Podemos ser un poco más solidarios entre todos para pensarnos como un colectivo humano en el que todos podamos tener un lugar. Bueno, nuestras sociedades vienen demostrando de que no venimos pensando en esta línea. Venimos pensando más bien en que es un lugar para pocos. Y algunos se interesan particularmente que sea un lugar para pocos. Y descuidan a las grandes mayorías que habitamos este planeta. Bueno, el futuro está puesto hoy en signo de pregunta. El futuro de cada uno de ustedes personales, pero también el futuro colectivo de nosotros como especie humana en este planeta. Y me parece que somos también responsables cada uno de poder pensar si somos capaces de alguna manera de soñar, imaginar mundos distintos y de tratar de que la política, que es la herramienta que los humanos hemos creado para transformar las sociedades, pueda tomar algo de esto e intentar ver si esta pandemia, además de padecerla, puede ser una oportunidad para pensar algo distinto. No soy muy optimista, debo reconocerle, chicos, yo en lo personal no soy muy optimista, pero tampoco me resigno a creer que no va a ser posible. ¿Sí? Desde ese lugar, que es mi posición personal,
cada uno de ustedes tendrá la propia, es que invito a pensar también algo de esto en torno a lo personal de cada uno, pero a lo que en conjunto, como colectivo humano que somos, tenemos por delante, ¿sí? Está claro que el presente está asediado y que el futuro está puesto en signo de interrogación, ¿sí? Bueno, esa es la realidad que nos toca vivir y sobre eso podemos tratar de pensar si otra vida es posible en otro mundo que sea posible. Muchas gracias. La segunda pregunta sería más en lo profesional, digamos, la profesión, la vocación. ¿Cómo enfrentar los miedos a la adversidad o desafío de mi futura profesión? Vocación y profesión no son lo mismo. Uno puede tener... Vocación es una palabra compleja, ¿no? Yo, a esta altura de mi vida, después de haber dado vuelta para un lado y para el otro, digo que la vocación es el deseo de hacer. Y el deseo de hacer es un deseo que se renueva también y que no está necesariamente asociado con una profesión. Yo puedo tener deseo de hacer muchas cosas, también de ejercer una vida profesional en algún tipo de actividad. Y entonces, bueno, ¿cómo afrontar las vicisitudes que tiene elegir una profesión en un mundo incierto? Es esto que decíamos recién, es decir, evitar la pretensión de controlarlo, de pretender que puedo tener bajo mi control lo que va a ocurrir y estar lo más preparado posible a poder convivir con los movimientos propios de la vida personal y también de la vida profesional. Entiendo que ejercer una profesión implica una tarea ardua de formación que tiene cantidad de años variado de acuerdo a lo que uno vaya a estudiar. Puede que no sea una profesión, por supuesto, por eso que la vocación o el deseo de hacer puede ligarse a una actividad laboral que no sea profesional, o sea, que sea un oficio, que sea una actividad de otras características, y que también pueda ser de una profesión que conviva con otras actividades. Por eso hay un nombre que se ha como instalado en los últimos tiempos, que es el nombre de la multiactividad, ¿no? De pensarnos en que las personas podemos sostener simultáneamente distintos tipos de actividades que no requieren identificarnos con una por sobre otras, y que podemos corrernos de esa imposición de presentarnos y reconocernos como que somos esto que hacemos exclusivamente, y poder reconocer que, bueno, que hay distintas cosas que nos pueden pasar y que podemos hacerle tururú a la pretensión de reconocernos solamente en una. Muy bien. Pregunta un alumno, dice, ¿me conviene seguir estudiando o trabajar? Porque para mí seguir estudiando es una pérdida de tiempo. Lleva tiempo, no sé si es una pérdida, lleva tiempo, eso es cierto. Los beneficios, por ejemplo, económicos que uno puede obtener si después de terminar la escuela va a trabajar, y son mayores, aunque sean poquitos, son mayores a no recibir beneficios económicos si uno decide estudiar. Cuando uno decide estudiar, posterga algo de esa expectativa de obtener beneficios económicos, en algunos casos. En la mayoría, investigaciones mediante que hemos realizado durante varios años, la mayoría de los pibes de Argentina dice que cuando termina la escuela secundaria va a estudiar y trabajar. Y dicen, cuando hemos hecho este relevamiento, que van a estudiar y trabajar porque la condición del trabajo aparece como necesaria para poder estudiar.
no el estudio como una actividad interesante que me nutre, que me recrea, que me abre la cabeza, bla, bla, bla. No. No porque eso no ocurra, puede ocurrir. Y en algunos casos puede ser. En familias más acomodadas que alguien decida trabajar porque la experiencia del trabajo les resulta enriquecedora. Pero la mayoría de los jóvenes en Argentina, cuando terminan la escuela, dicen que van a estudiar y trabajar porque trabajar les permite sostener el estudio. Y ese esfuerzo es grande. Es grande el esfuerzo de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y es importante que cada uno pueda pensar las formas de organizar ese trayecto de vida de manera combinada entre el estudio y el trabajo. La idea de perder tiempo es una significación que se le da a la elección del estudiar. Para algunos estudiar es perder el tiempo. Bueno, pero lo que quiero decir, ese es el sentido que alguien le da a esa elección, mientras que otros les darán otro sentido al estudiar. No como pérdida de tiempo, sino como otra cosa. Ahora, yo no podría cuestionar a aquel que dice que es perder el tiempo. Sí me invitaría nuevamente a decir, ¿por qué crees que estudiar implica perder el tiempo? Invitaría a decir, en ese sentido, ¿qué es perder el tiempo? ¿Qué es ganar el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Y me pongo muy filosófico. Perfecto. Yo creo que la última pregunta que le voy a hacer, creo que todos nos preguntamos por esta situación que estamos pasando. ¿Usted qué carrera nos recomendaría estudiar? Yo juro, Erika, que vos tenías escrita esa pregunta y no podés dejar de hacerla porque estaba escrita, pero después de todo lo que hablamos seguramente hubieses cambiado la pregunta. Es mi sospecha, por ahí nada que ver. ¿Por qué? Porque va de suyo que no puedo yo decir que es recomendable. Entiendo que hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que se sube a una tarima, le dan un micrófono y se coloca en ese lugar de aconsejar cuáles son las mejores carreras que pueden existir. Sí, lo que se puede hacer, por ejemplo, si alguien puede decir, che, ¿podemos averiguar cuáles son las carreras más elegidas en nuestro país y por lo tanto que pueda haber una saturación de profesionales en ese área? Y eso se puede hacer, hay estadísticas. ¿Sí? Alguien puede decir, ¿podemos averiguar cuáles son las carreras de mayor empleabilidad, es decir, las que consiguen más laburo en Argentina? Eso se puede hacer. Alguien podría decir, ¿podemos averiguar cuáles son los laburos que se gana más guita? Sí, se puede hacer. Todo eso se puede averiguar. Averiguar sobre todo eso no quiere decir que eso sea lo recomendable. ¿Sí? Lo recomendable es que cada uno pueda pensar sobre todos esos aspectos que están en juego, pueda decidir con la mayor honestidad posible consigo mismo, que sería conectarse lo más posible con su deseo, ¿no? Con esa búsqueda de poder vivir su vida para que su vida, nuestra vida, que es la única vida, por ahí haya otra, no lo sabemos, pero por ahora esta la tenemos que vivir como la única. Y como tenemos una sola, bueno, sería piola que cada uno pueda pensar cómo vivirla, sabiendo que la elección de lo que van a hacer después de la escuela es parte de esa construcción interminable que es la vida, que tiene este eslabón, que es lo que ustedes van a elegir a partir del año que viene, pero que no es el único. Van a haber una serie de eslabones que van a ir recorriendo a la hora de ir viviendo sus vidas. Yo les deseo
lo mejor. Lamento junto con ustedes, jujeñas y jujeños, la imposibilidad de esta fiesta tan esperada. Lamento con tantos otros jóvenes argentinos de tantísimos lugares que el cierre de este año tan esperado sea tan distinto. Y me invito y los invito a tratar de construir redes de sostén, de acompañamiento solidario, para pensarnos cada uno en sus recorridos de vida personales y para pensarnos como un colectivo social que requiere de sociedades mucho más justas de las que vivimos. Esta es la invitación, este es mi deseo, y ojalá en algún momento podamos reencontrarnos y compartir y brindar y abrazarnos como corresponde. Perfecto, muy clara su respuesta. Ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañero. Bueno, muchas gracias, Erika, por compartirnos tu eje también. Muchas gracias, licenciado. Ya para ir culminando esta hermosa mañana de miércoles, le voy a pasar unas preguntas de uno de los estudiantes jujeños, de Renato. Dice, nos cuenta que tiene una vocación científico, pero quiere buscar solución a los problemas. ¿Qué carrera le recomendaría a él? No, bueno, yo creo que la vocación de científico, como el deseo de hacer ciencia, tiene que ver con resolución de problemas. Si algo los científicos tienen para hacer es resolver problemas de distinto tipo. Y hay carreras que son las que están más ligadas a las ciencias. Cuando decimos ciencia pareciera que son las ciencias exactas o naturales, ¿no? Después están las ciencias sociales, a las que en general por ahí no se las reconoce, digamos, socialmente, popularmente como ciencia, pero también lo son. Bueno, hay muchas carreras de ciencias en Argentina, en muchas universidades. Somos muy reconocidos los argentinos en nuestro trabajo científico, a pesar de tantas adversidades, a pesar de tantas políticas públicas que ningunean a los científicos, los argentinos somos persistentes con eso, y hay un deseo de muchos de estudiar carreras como química, biología, matemática, física, computación, etcétera, etcétera, que bueno, que en tiempos de pandemia son de las que tanto se habla y de las que tan poco se ha hablado en tiempos de mercado. Muy bien. También Bárbara Plazo de Ledesma nos pregunta, ¿cómo sostengo lo que elijo? Bueno, sosteniendo sería, ¿no? Yo creo que, bueno, esto que decía recién, el deseo, ¿no? Este nombre que habla de este motor de la vida, yo creo que hay más chance de sostener lo que uno elige cuando hay un deseo en juego en ese proyecto. Y me refiero a distintas búsquedas, no solo la académica, sino, bueno, alguien podría decir la voluntad. Yo creo que la voluntad, que es esa fuerza para sentar la cola en la silla muchas horas y leer o hacer ejercicios, yo creo que la voluntad también está asociada al deseo. Hay más fuerza para sostener ese tiempo en el que muchas veces nos encontramos diciendo, ¿qué hago acá si podría estar en otro lado haciendo cosas tan divertidas? Bueno, me parece que es más fácil de poder sostener esa actividad cuando hay un deseo en juego, y a veces la satisfacción de ese deseo está más dilatada que en otras. A veces sabemos que para obtener esa satisfacción hay que recorrer cierto tiempo, y a veces es un poco en volante ese tiempo, pero bueno, es un tiempo necesario, fijado justamente por cuestiones que son ajenas a las decisiones de cada uno de nosotros, que es por qué una carrera dura tantos años
y por qué tiene tal plan de estudios y por qué tiene tales materias. Bueno, no somos nosotros los que resolvemos eso, somos nosotros los que, si tenemos deseo de hacer algo en algún momento, tendremos que transitar ese tiempo. Muy bien. Avisarle que las preguntas que hacemos son inquietudes de jóvenes de distintas escuelas, distintos puntos de nuestra provincia. Avisarle también a los que están siendo partícipes en esta videollamada que todas las preguntas están registradas y seguirán siendo trabajadas en los siguientes encuentros. Muy bien, ahora para ir culminando le paso con mi compañera para ir culminando este encuentro. Bueno, antes Sí, la de compañera finalizar, Erika. antes de finalizar, agradecemos a la Asociación Conciencia por su apoyo, al profesional Sergio por predisponer su tiempo para este encuentro con los alumnos de diferentes partes del país. Estamos invitados a un próximo encuentro a realizarse el 5 de noviembre a horas 16. Que pasen un excelente día. Muchas gracias. Bueno, gracias Erika, gracias chicos y chicas, gracias también a la organización, Bien. Conciencia, sí, al Ministerio y contarles, cuando recién decías, Erika, de chicos de Argentina, que bueno, vengo recorriendo el país en el living de mi casa, estuve hace unos días en Bariloche, en Santa Fe, ahora con ustedes, y la verdad que me pone muy feliz poder compartir, poder dialogar de alguna manera a través de lo que nos permite la virtualidad, y bueno, y tratar de apoyarnos mutuamente, como decía antes. Buenísimo. Gracias. Yo quiero agradecer a todos los que participaron, especialmente a los jóvenes que se tomaron la posta. La verdad que trabajaron un montón los días previos para que este sea el espacio de ellos. Así que bueno, reconocerlos a todos y también a los directivos, a los profes que acompañaron, que incentivaron, que también le dedicaron muchas horas. Especialmente José, Giselle, Ramiro, Erika, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a vos, Sergio. Un abrazo a todos, les deseo lo mejor y sostengámonos mutuamente. Ojalá, como decía antes, haya oportunidad del abrazo como nos lo merecemos. Chau, chau. Adiós, muchas gracias a ustedes por la posibilidad, oportunidad y una experiencia más también. Muchas gracias. Gracias, Erika, gracias. Gracias, Sergio. Chau, chau.